vos te gusta decir, vamos a girar el volante, vamos a girar el volante, no vamos a cambiar la página, porque venimos un fin de semana largo, mucha gente se trasladó por las rutas argentinas, mucha gente visitó, se hizo turismo, pero la verdad hay un dato que nos entristece a todos, ¿no? Las rutas trágicas del país arrojan víctimas a diario con números que tenés ahí, Gise. A ver. Sí, por ejemplo, si tomamos durante este año, es decir, desde el 2021 al 2022, de marzo a marzo, un año que pasó, que transcurrió, terminó hace unos días nada más, el total de siniestros en rutas asciende a 1.728. 1.728 siniestros. En la ruta 9, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, es el punto más crítico del país con mayor cantidad de accidentes con víctimas. Y el total fueron 19 accidentes. Otra ruta, por ejemplo, entre las nombradas en una nota con mucho detalle y muy bien explicada, habla de un cruce en la provincia de Buenos Aires entre Espartillar y Guaminí. Es solo, dice, uno de los sitios más conflictivos de la Argentina donde se acumulan muertos y heridos por siniestros viales. Y obviamente que las rutas trágicas del país arrojan víctimas a diario y en el último año estamos hablando de 2.042 fallecidos. Es decir, 170 por mes y 6 por día, sería el número frío, ¿no? Porque son personas. Vamos a darle el crédito de esta nota a quien lo merece, es una nota del Diario de la Nación, Mauricio Gianbartolomei. Pero vamos a hablar con alguien que nos ayuda siempre y nos instruye sobre qué pasa, ¿no? En las rutas, qué pasa, cómo somos los argentinos conduciendo y cómo podemos mejorar la educación, ¿no? La educación vial que está tan ausente en las escuelas, en los medios de comunicación. ¿Qué te parece si hablamos con él? Así es, le damos la bienvenida a Facundo Jaime, ya nos acompañó otra vez, él es vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Facundo, buenas tardes, Santiago y Gisela te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gisela, Santiago. Facundo, estábamos pensando fuera de micrófono, ¿hay rutas peligrosas y rutas que no son peligrosas? Es una muy buena pregunta. La realidad es que, por lo menos en lo que a mí concierne, mi parecer es que hay contextos, hay factores, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que analizar el nivel de accidentología que tiene una traza, no podemos mirar para otro lado cuando tenemos que hablar de si circulan vehículos de gran porte, el estado de la acera, el estado de la señalización, si es multicarril o monocarril, si tiene banquina. Es decir, la realidad es que la multiplicidad de factores que hay que analizar para ver si objetivamente una traza o un tramo de una traza en específico tiene una complejidad mayor y de ahí que los números que reflejan la accidentología de un tramo específico, como bien marcabas vos, Gisela, en tu introducción, la realidad es que hay que analizar ese abanico de factores. En principio, y yo creo que es lo más importante, es que independientemente de la traza, como conductores tenemos que siempre tratar de realizar el ejercicio de la conducción con la mayor prevención y el mayor cuidado posible. Ahora cuando... Facundo, sí. Gisela preguntó si hay rutas peligrosas y rutas no peligrosas. Yo te pregunto si hay conductores peligrosos y otros no, porque vimos este fin de semana largo que se tuvo que poner retenes en las banquinas de la Ruta 2, porque la gente sigue yendo con la banquina a 200, no entendiendo que es un lugar peligrosísimo donde es para detenerse en caso de emergencia. No, yo ahí justamente hay un factor, lamentablemente en nuestro país, para mí también un factor de análisis de real importancia y de real envergadura, tiene que ver no con el desconocimiento de una conducta, porque vamos a ser sinceros, el 99, por no decir el 100% de los conductores saben que no deben conducir por la banquina. Lo que sí yo creo es que de ese 99%, realmente pocos deben tener una conciencia y un alto nivel de conocimiento sobre lo que implica, la peligrosidad que implica. La mayoría de los conductores piensa que es un carril más de verdad.
Y eso es una locura, nada más lejano de la realidad. Sí, ahora, Facundo, está bien, los automovilistas son los culpables, pero el Estado ausente. Porque si ponen una vigilancia solo por Semana Santa, yo viajo todos los días viene gente por la banquina. Todos los días viene gente por la banquina. Algo no aprendimos. Sí. No, sí, Gisela, igual discúlpame que te interrumpa. Yo entiendo la apreciación, la cuestión del banquinero es una conducta que viene arrastrándose en el tiempo y es cierta, pero pensemos que digamos el abuso de esta conducta es a mayor caudal vehicular, es decir, si tengo vamos a hablar de la ruta 2, ¿no? Que es multicarril que tiene 2 vías. Si tengo esas 2 vías libres, se sobreentiende que nadie circularía por la banquina o nadie en su sano juicio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay una directa relación entre la sobrepoblación de la traza con la utilización de la banquina. Entonces, que haya controles cuando hay más sobrepoblación vehicular no me parece tan desatinado. Digamos, sumemos a los datos que dio Gisela, que la autovía 2 fue la que más accidentes fatales registró de marzo a marzo, con el 38% de los números que dio Gisela. Exacto, pero por eso justamente en épocas de vacaciones está lo que se conoce hace algunos años como el Operativo Sol. Realmente esos controles y ese tipo de intensidad en la fiscalización, en el control y en el seguimiento que hacen las autoridades debería verse reflejada todo el año, claramente sí, pero hay un nivel de complejidad también en que el Operativo Sol es en una época del año específica en donde se presupone que va a haber más siniestro porque hay también un mayor caudal de vehículos. Sí. Facundo, ¿tienen estudiado cuánto aumentó el caudal de vehículos, como decís? Ya la Ruta 2, que en los 90 se celebró, que por suerte sea una autovía, ya quedó pequeña, ¿no? Y sí, ya tenemos digamos, ya hasta cada fin de semana largo es un testigo de que lamentablemente la autovía 2, si bien se ha ampliado relativamente cercanamente en el tiempo, porque hablar 10 años en seguridad vial es poco tiempo, pero claramente ahí tenemos un claro caso en donde hay una sobrepoblación, hay un aumento del parque automotor. Lo que sí hay, nosotros a nivel estadístico no tenemos cuántos vehículos, digamos, nuevos se vendieron, pero sí lo que tenemos es que en pandemia, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, sí se han incrementado sensiblemente en un porcentaje alrededor del 30% las licencias emitidas. Entonces ese también es un indicador de que tenemos nuevos sujetos, nuevos agentes en la seguridad vial. Facundo, hoy cuando yo te preguntaba si había rutas seguras y rutas que no lo son, que no lo eran, o rutas rutas peligrosas y rutas que no, vos me hablaste del contexto. Y a mí me parece súper interesante. Leyendo sobre este tema hace unos años, me encontré, por ejemplo, con que a raíz de distintas investigaciones que... Uy, ¿se nos cortó? A ver si lo recuperamos. Bueno, distintas investigaciones que en realidad muchas de ellas las habían llevado adelante familiares de personas que habían sufrido accidentes de tránsito y como los accidentes eran reiterados en algunos lugares... ¿Nos escuchás, Facundo? Sí, volví, se cortó. Ahí está, bueno, bárbaro. Les contaba a los oyentes que en esto que hablabas vos del contexto, que hace unos años había leído algunas investigaciones que habían hecho los propios familiares de víctimas de accidentes de tránsito, en algunos lugares donde los accidentes eran casi a diario, y se pusieron a pensar por qué ocurrían en ese lugar los accidentes y no en otro de la traza. Entonces, por ejemplo, en uno de los informes que había leído, habían descubierto que había una arboleda, que el camino estaba iluminado. Pero ¿qué pasa? Los propios árboles proyectaban sombras sobre la traza y entonces en las curvas, en las zonas de curva y contracurva que tenía ese camino, estoy hablando concretamente del Camino Centenario de La Plata, no se veía y no se observaba dónde terminaba la calzada y dónde comenzaba el pasto, porque es una zona prácticamente rural, es sin población, es cercana a la zona del Parque Pereira. Entonces, eso habla del contexto, y que el contexto te obliga a modificar algunas cuestiones, como por ejemplo, tener la ruta bien pintada, que se vea por lo menos donde comienza la banquina,
tener las luces a una distancia más baja, es decir, por debajo de los árboles, no que los árboles queden por debajo de las luces y que proyecte sombra sobre la traza. Digamos, tiene que haber gente pensando en eso y verificando todo eso todo el tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo? Y ahí, Gisela, mirá, yo creo que, como sabrás, un poco le contamos también a los oyentes, en nuestro país tenemos 3 tipos de jurisdicciones, tenemos nación, provincia y municipio. Entonces, no es tan extraño ver que por ahí quizá un municipio, estoy hablando a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Sí. No estamos hablando solo de municipios de acá de Provincia de Buenos Aires, pero lo que quiero decir es que como la jurisdicción municipal tiende a ser un poco más pequeña, a diferencia de la provincial, es mucho menos complejo cubrir territorialmente todo lo que implica un municipio. Entonces, cuando pegamos el salto a una provincia, en donde ya estamos hablando de extensiones mucho más amplias, donde hay caminos rurales que están por ahí un poco, no vamos a decir inaccesibles, pero en cuanto a kilómetros para controlar, por ejemplo, esto que vos recién muy bien mencionabas, de la cuestión de los árboles, habría que pensar en, a nivel provincial, ya estamos hablando de gente capacitada y que solamente se debería dedicar a recorrer las rutas y caminos y hacer ese tipo de análisis. Claro. Súper finos. En los municipios, por eso les digo, quizá el director de tránsito circula por las calles del municipio todos los días, porque vive ahí. Entonces la complejidad tiene ahí unas diferencias. No, mira, espera, bueno, sí. Sabés que vos tenés toda la razón del mundo. Y yo creí que la cosa era como vos la estás diciendo. Pero te pongo un ejemplo. Hace 2 años y medio, cuando, empezaba a abrirse un poquitito, 1 año y medio, un poquitito el tema de la pandemia, descubrimos que en la subida de la autopista La Plata a Buenos Aires, diagonal 74, hay un cráter donde todos los que queremos subir la autopista tenemos que esquivarlo y corrernos abruptamente de carril. Entonces, ¿vos qué pensás? Que el intendente va a Capital Federal, el intendente Garro de La Plata, por ejemplo. Entonces se esquiva el pozo. ¿Y después qué pensás? Que el secretario del intendente también va, y que la señora del intendente va, y que todos los platenses van, pero nadie ve el pozo, parece. Ahí, Gisela, hago una, porque creo conocer en donde vos me estás comentando. A ver. Ahí hay que tener también una observancia que es importante, que es la siguiente. Ojo, porque hay caminos, o rutas, o autovías, o autopistas, que están concesionadas. Entonces, si el comienzo de 74, que es antes del acceso, que yo creo que estamos hablando después de la rotonda, ¿no? Sí, exacto. De la rotonda. Exacto. Bueno, ojo, porque ese camino, yo he transitado ahí, me da la sensación de que tranquilamente puede estar concesionado. Entonces, quien concesiona, ojo que no es La Plata, es la provincia de Buenos Aires. Entonces, quizá estamos achacándole a Garro, y Garro no es el responsable. Bueno, estoy hablando sin saber lo que entonces, no, pero esperá. Juego de jurisdicción. Esperá que pongo coma. Kicillof. ¿No viene a Capital en auto? La esposa de Kicillof. O sea, pasan todos. Porque está concesionado, es otra la complejidad, eso es lo que quiero decir. Es, al estar concesionado, digamos, la forma de reclamo para que el concesionario accione tiene sus bemoles, eso es lo que quiero decir. Sí, te entiendo. Y no existe, bueno, en los 90, hasta los 90 existió Vialidad Nacional, ¿no? Que Menem la desmanteló, donde Vialidad Nacional se centraba todo el control de rutas y caminos rurales, muy porque hay gente que no puede sacar su producción ni puede llegar a su casa en los caminos rurales. Claro. No hay ningún ente, mira lo que digo, ente, ¿no? ¿Viste? Ustedes hablaron de un cráter como si fuera un bar, o sea, ya lo conoce todo el mundo. Sí, porque los dos sabíamos de qué cráter hablábamos, vos fijate. No hay ningún, digamos así, a ver... ¿Viste que hay tantas cosas en el Estado? ¿No hay ninguno que pueda coordinar todo? Vialidad no sería del todo inexacto. Lo que pasa es que, insisto, al haber ya un privado que es el concesionario, seguramente Vialidad, detectando el inconveniente, deba realizar un proceso con apertura de expediente. Es decir, no es igual que cuando sí estamos dentro de un municipio, hay una calle que la dirección de tránsito dispone acá, hay que arreglarlo. Eso es lo que quiero decir. Después, que no se haga, obviamente yo no vivo en La Plata, por ahí Gisela tiene mucho más conocimiento de causa y sabe que ese bache estuvo durante 2 años
y claramente es inexcusable, acá no podemos excusar a nadie, eso está claro, pero lo que sí quiero marcar es una clara diferencia cuando está la intervención de un concesionario. Está muy bien, sí, está muy bien. Lo que yo digo, viste que a veces, ponele que eso sea, lo pensé más de una vez, digo, capaz que esto justo es jurisdicción de Ensenada, pero en ese caso, los intendentes de cualquier lugar, de cualquier pueblo del país, se tendrían que sentar y si piensan que la mitad de la ciudad de La Plata pasa por ese pozo, no importa que sean de Ensenada, siéntense entre los intendentes y tratemos de modificar lo que está mal, porque todos lo estamos usando, sea de Ensenada, de Berisso, de La Plata. Yo te voy a dar un argumento cerca de mi casa en Pilar, en Del Viso, en Pilar. Hay la famosa Colectora, una calle donde uno baja del puente, un colegio muy importante donde van casi 1000 y pico de familias. La Colectora está destruida. El municipio te dice, la Colectora no es nuestra, la Colectora es de Autopistas del Sol. Y Autopistas del Sol se te ríe en el teléfono. Te cobra cuando vas por la autopista, pero no arregla la Colectora. Ahí tenemos un claro ejemplo de la intervención de un concesionario. Ahí, lamentablemente, el municipio poco puede hacer, y en el caso específico de la Colectora de Panamericana estamos hablando de ruta nacional ya. Entonces sería vialidad nacional. Es ruta decir, 8. La realidad es que, a ver, esto que hoy estamos charlando acá, se puede reflejar casi que en cualquier aspecto de la seguridad vial. Es un gran ejemplo para entender que muchas veces el juego de la interacción, mejor dicho, de jurisdicciones, de entes gubernamentales que están ocupados a la seguridad vial, junto con concesionarios y usuarios, a veces parece que es inacción, pero déjenme, insisto, no es excusando a nadie, pero muchas veces las complejidades de este tipo de interacción entre jurisdicciones hace que algo que nosotros pensamos que quizás se podría solucionar realmente de forma simplificada, exige mucha presentación de documentación, casi que cualquier cosa. Entonces, ahí yo prefiero ser muy cauto y cauteloso, porque generalmente, insisto, no es inacción, sino que es más la burocracia propia de lo que implica también una intervención en calzada nacional, ¿no? Lo que pasa es que esto que vos decís es absolutamente cierto y entendible. El tema es que si la burocracia no se está ganando con las vidas que se está llevando, algo no está funcionando bien. Por supuesto. Algo no está andando bien, ni en el ámbito municipal, ni provincial, ni nacional, ni en las concesiones. Algo está funcionando mal. Estamos hablando con Facundo Jaime, que él es vocero de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Espera que tenía una más, estamos acá con un montón de preguntas, Facundo. Hablábamos de algunos lugares donde se repiten accidentes en reiteradas veces, ¿no? Entonces hablábamos de la Ruta 2, por ejemplo, a la altura de Chascomús. Generalmente no sabemos por qué ahí ocurren algunos accidentes. En temporada, micros a veces, colectivos de 2 pisos. En la curva. En la curva. ¿Hay una explicación de eso? Y ahí, Gisela, hay una explicación que mayormente, si estamos hablando del mismo lugar, yo tengo entendido que ahí es muy, muy habitual el despiste o el vuelque de micros de pasajeros de doble piso. Sí. Eso tiene que ver con que confluyan varios factores. La velocidad es uno, seguramente las condiciones meteorológicas vienen en varios siniestros, pueden verse afectados, el viento, la calzada mojada, obviamente la altura y la falta de aerodinámica de este tipo de micros. La realidad es que durante el último año hemos tenido varios siniestros y con vidas, con víctimas fatales a causa de ellos. En esa curva y en tramos que están muy alrededor, la realidad es que tiene que ver, insisto, con varios factores. Igual, sin duda, el municipio de Chascomús ya ha puesto manos a la obra. Yo tengo entendido que se están llevando acciones, que la cartelería la han modificado, se están generando nuevos controles de velocidad para que no entren a la curva excedidos de velocidad. Es decir, esto es una problemática que encima en Autovía 2, donde la permitida es un poquito más alta que en ruta, eso también quizá habría que pensar algún tipo de reducción, que creo que ya existe, de hecho, pero acrecentarla más, que la reducción sea en tramos más amplios, quiero decir.
Bien. Y hay otra ruta también, ya te dejo que quería nombrar porque hay oyentes que me están escribiendo acá. Bueno, tramos de la ruta 6 intransitables, dicen los oyentes, eso es de la provincia de Buenos Aires. Ruta 34, el último tramo de la ruta 215, que se hizo un tramo desde la extensión de la 44 hasta poquitos kilómetros antes de Bransen, y otra ruta que es siempre protagonista de accidentes, la ruta 188, que creo que es a la altura de General Pinto, que es impresionante la cantidad de accidentes que hay allí. Es en La Pampa. Las primeras que me nombraste, Gisela, la verdad es que no las tengo en la cabeza. No, estas son las primeras que te nombré son de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero no, la 6 por ahí la tengo, pero ahí me nombraste la 188. Sí, la 188 que es de La Pampa y va hacia Río Negro, sí. Esa es bastante conocida. Si yo no me equivoco, la 188 es la que da acceso a la ruta del desierto, que es la 251, si no me equivoco, en Río Negro. Ahí estamos hablando de una ruta súper particular. La que yo te digo, claro, es la que va a San Rafael, es la ruta que se toma para ir a San Rafael desde, digamos, Junín, Lincoln, toda esa zona, hacia el oeste. Bueno, mi última pregunta es sobre eso, sobre las rutas de doble mano, ¿no? Y el tema del sobrepaso indebido, que es algo de lo que causa más accidentes en la Argentina, el sobrepaso indebido. Yo me pregunto, antes me preguntaba por la educación vial, ¿no? Cuando uno va a sacar el registro, estaciona, da la vueltita ahí estaciona, el semáforo, 3 tonterías. Pero digo, cuando salís a la ruta, yo la verdad viajo bastante a ver a mis hermanos, viven en el campo, y cuando uno va por una ruta de doble mano y ve cómo la gente pasa o calcula los tiempos de sobrepaso, da pánico. Si no se la pegan, pasan rozando, los camiones hoy van mucho más rápido. El otro día hablamos con un camionero, velocidad crucero nos dijo 130, ¿no? Y eso no se enseña. Es una locura, 130, perdón, me quedé con el dato ese. Sí, una locura. Sí. Recordemos que las máximas de camiones siempre están atenuadas, es decir, que la máxima de los camiones nunca es la misma que de un o sea, 130 ni siquiera un vehículo sedán 4 puertas. En autovía o ruta sería 130, sería 120 o 110. Se relajó y nos contó la verdad, tenía claro, una escaña de esos gigantes, muy simpático. Mirá el dato que nos dio, que nosotros también, ahí me cayó la ficha de que nosotros también tendríamos que conocer esa información, porque le preguntamos cuánto necesitaba de frenado para poder detener el camión viniendo a esa velocidad, y nos dijo 8 cuadras. Sí, yo iba a decir 700 metros. Para que se den una idea, un vehículo normal a 40 o un sedán 4 puertas a 40 kilómetros por hora requiere entre 25 y 30 metros. Claro. Este mismo sedán a 130 le requiere entre 150 y 200 metros. Un camión Scania que puede venir con 25 toneladas a 130 necesita 1 kilómetro casi para frenar. Es una locura absoluta. Sí, nos dijo eso, 8 cuadras para poder frenar. Imagínense, ¿por qué digo que lo tendríamos que saber nosotros? Nosotros los que vamos en autos tendríamos que saberlo, porque si nos vamos a largar a pasar a alguien en la ruta y viene un camión de frente, tenemos que saber ya desde antes de largarnos a pasar a alguien en la ruta que ese camión no va a poder frenar, pero no porque no quiera pisar el freno, porque no tiene manera de frenarlo. La inercia. Claro. Es imposible. No hay manera. Lo que sí, con respecto a lo que se comentaba recién de las vías que son mano y contramano, hay que tener muy presente la importancia y el protagonismo que tiene las luces. Las luces bajas, obviamente también la no recomendación de utilización de neón, de LED, que son encandilantes, o mismo de las luces altas, también vale recordarlo. Pero lo importante de las luces, aunque sea durante el día, la luz hace que también, si venimos siempre a velocidad legal y recomendada para la vía, la luz nos va a permitir y le va a permitir a quien viene de la otra mano calcular el tiempo y la distancia. Entonces es súper importante que tengamos las luces normalizadas para transitar en ruta y de día también. Es verdad eso, ¿eh? En la ruta es muy importante transitar con las luces prendidas aún de día. Es muy importante. Y algo que destaco, porque siempre criticamos todo, pero algo que destaco, muchas veces me han avisado en los peajes. Cuando estoy pasando por el peaje, me hacen seña que encienda las luces, porque una vez se olvida cuando es de día. Y hay autos hoy que ya lo tenés de manera automática, si está nublado y demás, pero hay otros autos que no, los más antiguos no te avisan. Y a veces no lo tengo presente,
y te avisan. Eso es educación vial. Como eso podríamos poner un montón de otras cosas para ir educando y para ayudar, obviamente, me parece. No sabes la cantidad de oyentes, Facundo, que están escribiendo con distintos episodios, distintas situaciones. Nos nombran una situación particular que habla de un caso en San Isidro, espera que ahora se me perdió, que dice que el municipio no era una ruta municipal, ni un camino municipal, pero el municipio se hizo cargo de ese tramo para que los ciudadanos de ese lugar pudieran estar seguros. Entonces se hizo cargo del mantenimiento, que es un poco lo que explicaba yo del tema del cráter ese, ¿no? De la autopista del Plata a Buenos Aires. Y bueno, y de ahí en más se hizo cargo del mantenimiento. Bueno, muchos mensajes para ti y para todos nosotros para ir aprendiendo y para ir sabiendo el mapeo de las rutas de Argentina. Santi, ¿algo más? Me he quedado pensando en toda la información que nos dio Facundo, Jaime, cada vez que lo llamamos, nos quedamos pensando, la verdad, nos quedamos pensando, bueno, como ustedes decían, ¿no? Cómo mejorar la educación vial y cómo mejorar esta burocracia que a veces hace que un cráter tenga nombre, como la luna. Claro, sí, es así. Pues es que algunos oyentes también nombran el tema de descender abruptamente la velocidad porque te avisan que hay un radar. Entonces, eso también provoca accidentes con tal de que no te invoquen con la multa, uno frena. Ahí, Gisela, déjame contarte que seguramente, esto porque para que todos los oyentes, inclusive ustedes también lo sepan, hay mucha rigurosidad en las distancias con respecto a la cartelería previas a cualquier tipo de control, no solamente de un control de velocidad, cualquier control debe estar correctamente señalizado. Entonces, ¿qué quiero decir? Si se respetan esos metros de cartelería que tiene que haber antes del radar o del termómetro, seguramente el freno no debería ser abrupto. ¿Qué quiero decir? Que si vio el cartel esta persona y clavó el freno y lo sintió abrupto, por ahí venía algún kilómetro excedido. Bien, no perfecto. Me parece bárbaro porque así lo recordamos todo y lo tenemos bien presente también. Cuando veamos el primer cartel, aflojemos el acelerador, porque seguro que en breve se va a venir la restricción de velocidad y vamos a evitar ese frenado de golpe. Bueno, si no venimos en exceso, Gisela, deberíamos llegar a frenar sin ningún tipo de movimiento abrupto de la carrocería del vehículo. Bien, muy bien. Jaime, ¿a cuántos metros hay que ir del auto anterior? Viste que te vienen pegados con los faritos y la trompa. Esto es un tema que da para hablar un montonazo porque en realidad no es distancia lo que hay que controlar. Cuando venimos a 130 kilómetros por hora en Panamericana, manejar la distancia y más contemplando que la velocidad a la que vengo me va a diferenciar la distancia de frenado, lo que tenemos que pensar es en tiempo. ¿Qué significa tiempo? 3 segundos de distancia con el que estoy adelante, porque esos 3 segundos son los que me van a permitir hacer una maniobra o frenar no tan abruptamente si el de adelante o 2 adelante mío tienen algún tipo de siniestro. Pero Facundo, ¿y cómo mido esos 3 segundos? ¿Cómo medimos? Serán 5 autos de distancia, 4 autos de distancia, pero insisto, no es correcto decir 20 metros, porque no es lo mismo la distancia de 20 metros a 130 kilómetros por hora que a 60 en una avenida, ¿no? Perfecto, claro. Entonces, por eso digo que la distancia en distancia de que hay que mantener entre coche y coche es un poco traicionero. Tenemos que tratar de pensar en tiempo ahí cuando vamos en velocidades altas. Bueno, otro día te vamos a invitar a hablar, hemos hablado de las rutas, también de las autopistas, porque los datos asustan. Panamericana primero en lugar de accidentes fatales, con el 12%, autopista del oeste y la autopista 9 también, ni hablar llegando a Rosario. Te mandamos un abrazo, Facundo, y gracias porque siempre nos ayudas nos enseñás a conducir un poco Santiago. Mejor y a reflexionar. Muchas gracias. Saludos, Gisela, también. Muchísimas gracias. Tengo más mensajes y era la ruta provincial 4 en San Isidro, la que nos hablaba el oyente. El municipio se hizo cargo de la manutención en toda la parte de la traza que corresponde al municipio desde Centenario a Zarratea. Cristian de la Lonja nos escribe por aquí. Muchos mensajes de gente que ha recorrido y nos va contando
distintas experiencias que ha tenido. Muchos hablando de los radares y del control de velocidad, pero bueno, nos ha dejado una buena enseñanza Facundo con lo que nos dijo. En el caso de la Ruta 2 es notable el deterioro y la falta de mantenimiento que tiene la misma, deformaciones en el asfalto que obligan a hacer maniobras bruscas, nos dice Pablo. Ni hablar de la Ruta 6, la Ruta 6 ¿no? Es tremendo. Y el tema de las concesiones, dice, anda a explicarle a un familiar de una persona accidentada que en realidad el que se tiene que hacer cargo es el de la concesión, de la ruta. No, es que no tenemos que llegar a esa explicación. No tendría que pasar nada, sino, o sea, salvo que fuese un error humano del que está manejando, porque por la ruta deberían estar todas en condiciones, y más aquellas que tienen peaje, que están concesionadas. Me parece que en ese caso más que mantenidas y más que bien señalizadas tendrían que estar. Insisto con esto, en muchas rutas de la provincia de Buenos Aires no se distingue dónde termina la ruta y dónde comienza el pasto, el barro, la banquina, la pintura. La pintura. Cal, muchachos, cal con aceite de cocina. No se va, dura bastante. Si no hay plata, con eso se puede pintar y podemos prevenir muchas muertes, me parece. Te quiero contar, ya que estamos hablando de... Vos sabés que si uno va por la Ruta 8 a San Antonio de Areco, antes de llegar a las 6, a la subida de las 6, Campana y Luján, hay una estación de peaje. Nadie sabe de quién es. ¿Se entiende? Es verdad, pero hay más de una estación de peaje abandonada. ¿Vos decís abandonada? No, cobran. Y ¿te cobran la guita? Cortan el pasto. Es un choreo. No se sabe de quién es. En la Ruta 6, a la altura, cuando uno va por la Ruta 6 y tiene que desviar hacia la derecha para ir para la zona de Monte Grande, Seiza, hay un peaje de cemento abandonado. Fue el que quiso poner Vidal, me parece, en su momento y no la autorizaron. Quedó abandonado de noche. No se ve. No está señalizado. Casillas sin luz, no hay señalización. Muchachos, desmonten eso porque no sabemos cómo no se mata más gente ahí. Es tremendo el abandono de la Ruta 6. He dicho, ¿cuántas cosas para decir que tenemos hoy? Vamos.